Mis conversaciones con las almas del purgatorio, de Eugenia von Leyer. Ya que esta joya está agotada y no la conseguí por ningún lado, en la internet en el idioma español, entre el cielo y el infierno, para enseñanza de todos y con el mayor de los gustos decidí tomarme el trabajo de traducirlo. Me guié de los traductores de la versión original, la versión portuguesa Conversando con las almas del purgatorio y la italiana Il miei colloqui con le povere anime. Quien nunca ha pecado gravemente, que bendiga a Dios por tan enorme gracia. Quien ha pecado, pero el buen Dios le ha regalado la gracia de conocerle y desde ese momento no ha vuelto a caer, bendito sea Dios, y pida la gracia de no volver a caer. Quien ya conociendo a Dios le volvió a ofender, por favor, no se desespere. Ánimo, que mientras hay vida todo se puede cambiar, pero solo con la gracia de Dios. Como a mí me animan los ejemplos, y para quien lee esto y está en una situación dura, sobre todo de vicios de cualquier clase, pero también de problemas económicos, familiares, de trabajo, algún querido va por mal camino, les comparto que lo único que a mí me ayudó con mis vicios bien fuerte que tenía fue el rezo del Santo Rosario, que siempre ofrezco también por los difuntos y los que mueren cada día. Más que con las palabras, decidimos con el buen ejemplo de vida. En todo busquemos siempre hacer las cosas, por más pequeñas que sean, con la mayor pureza de corazón. Lo que estas almas dicen a la princesa Eugenia nos lo gritan miles, como la que respondió que miles de ellas eran olvidadas, como aquella otra en forma de búfalo que, al preguntarle a la princesa qué cosa podía hacer para ayudarle mejor, respondió entre gritos de desesperación: todo lo que puedas, sufro mucho. ¿Cuántos mueren a diario en el mundo entero, católicos que llevaron una vida no muy santa, soldados, abusadores, asesinos, homosexuales, muchos que atacan la religión, violadores, personas que no creyeron en la vida eterna o simplemente eran de otras religiones, otros tantos que hasta daban culto a Satanás, pero que, bendito y alabado sea el buen Dios, son olvidadas y deben purgar libremente y por muchos años, como nos dan a conocer estas almas por medio de la virtuosa mujer. Ofrezcamos todo lo que hagamos en el día, trabajos, cansancios, limosnas, las ayudas de los préstamos a los demás, todos aquellos, Dios se lo pague, rosarios, santas comuniones, todas las misas a las que podamos asistir, quienes pueden, los ayunos, pequeños sacrificios como callar, cuando las cosas que se iban a decir eran sanamente religiosas o cuando, y especialmente, nos ofenden, en favor de ellas, por medio de nuestra Madre del Cielo, que sabe mejor quién necesita tal o cual ayuda. El Señor Jesús, en el 8º día de la novena de la misericordia, dice a Sor Faustina: tráeme a las almas que están en la cárcel del purgatorio y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Que los torrentes de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio. Todas estas almas son muy amadas por mí. Ellas cumplen con el justo castigo que se debe a mi justicia. Está en su poder llevarles el alivio. Haz uso de todas las indulgencias del tesoro de mi iglesia y ofrécelas en su nombre. Oh, si conocieras los tormentos que ellas sufren, ofrecerías continuamente por ellas las limosnas del Espíritu y
y saldarías las deudas que tienen con mi justicia. Título original del libro: Meine Gespräche mit armen Seelen, mi conversación con las almas pobres, de Cristina Verlag. La lectura de este libro produce una fascinación interior que no puede ser expresada con palabras. Un lector de Lucerna, Suiza. Ah, las pobres almas tienen tanto que sufrir a causa de su negligencia, de su impiedad, demasiado cómoda, por su falta de celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas. ¿Cómo? Se puede acudir en la ayuda si no es con un amor activo que ofrezca por ellas esos actos de virtud que tanto descuidaron cuando estaban vivos. Beata Ana Catalina de Emmerich. ¿Quién fue la princesa de von Leyer? La princesa Eugenia, de la dinastía alemana de los von Leyer, por vía materna, poseyó un carisma del todo particular, gracias a una especial emisión de la divina providencia que tuvo desde 1921 hasta 1929. Contactó con las almas del purgatorio. El padre Sebastián Weiser, su director espiritual, dejó escrito: conocí a la vidente los últimos 12 años de su vida y estuve al tanto día a día de sus experiencias y encuentros con las apariciones. La vidente llevó una vida santa. Su caridad no conocía límites, lista para ayudar por cualquier momento y pronta a cualquier sacrificio. Todos los que la conocieron le tuvieron un gran respeto y veneración. Querida de Dios y de los hombres. En opinión de especialistas, su diario es comparable con una de las obras del mismo género, lo que es mejor. Yo declaro bajo juramento haber exhortado a la princesa a anotar de manera clara y precisa los hechos reales vividos y, al mismo tiempo, de nunca haberle sugerido de ninguna manera ni provisión personal de las cosas. Me declaro garante en todas las formas la credibilidad de que es digno el diario y ruego al lector conservar de la princesa, quien ahora bien descansa en la otra vida y desde luego en la visión bendita de Dios, un agradecido y venerado recuerdo. La Iglesia nos enseña que no solo existe la Iglesia triunfante en el cielo y la Iglesia militante en la tierra, sino también la Iglesia sufriente en el purgatorio. Según los planes salvíficos de la providencia divina, ésta necesita de nuestra ayuda. En el diario de este mundo sufriente de la Iglesia purgante es precisamente el que se nos muestra con imágenes inolvidables, implorándonos con conmovedoras palabras y gestos que desgarran el corazón. El agite emocional que el diario provoca en nosotros nos llevará a sensibilizarnos por nuestra Iglesia y nos librará de los ojos a los increíbles sufrimientos de las almas del purgatorio, destinadas por Dios a ser nuestras poderosas intercesoras siempre que hagamos algo por ellas. Preámbulo. Cuando un editor presenta a los lectores un nuevo autor, le hace la más obvia de las preguntas que ya antes le hicieron los discípulos a Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Juan 1:38. Al conocer el ambiente, la época, las circunstancias y la región que la han formado, podemos hacernos una idea de ella. Mi proyecto de reimprimir el célebre diario de la princesa Sveva Eugenia von Leyer nació cuando el párroco doctor Pietro Querin de Lindau
En 1978 vino a hacer una visita a nuestra editora. Por casualidad, llegamos a hablar de Eugenia von Leyer y así resultó que el doctor Goering, oriundo del mismo territorio y que había crecido en Bonflem, a pocos kilómetros del castillo de Val, había conocido, aunque brevemente, a la princesa en persona. Nos pusimos en contacto con el doctor Goering, que conocía bien el ambiente. Se declaró dispuesto a comentar sobre la obra, aclarando algunos detalles con observaciones de pie de página. Además, se contaba con alguien que conoció bien los hechos y lugares, puesto que el diario no es una cosa muy común, diría más bien peligrosa. Lo normal sería que tocara el campo de los más grandes exponentes de aquella época. Hitler prohibió el libro y Pío XII, amigo personal de la familia real, que como nuncio apostólico en Alemania a menudo se detenía en el castillo de Val y Unterdisen, obteniendo como regalo de esta familia el texto original del diario. Hija de una antigua familia real alemana, la autora del diario, Eugenia von Leyer y Jochen Gerolstedt, nació en Mónaco, de Baviera, el 15 de mayo de 1867. Eugenia fue hija del tercer príncipe de von Leyer, Filipo II Francesco Urbino, nacido el 14 de junio de 1819 en Val, muerto en Val el 24 de julio de 1882. La madre de Eugenia, llamada Adelaide von Thurn, un taxis, fallecida en 1888. Ella descendiente, por tanto, de vía materna de la célebre familia real alemana Thurn und Taxis, que durante siglos tuvo el monopolio de la administración de la oficina de correos en Alemania. De esta estirpe también el nombre taxi adjunto. El hermano de Eugenia se llamaba Ervino II Teodoro. Cuando el príncipe de von Leyer murió en 1938 a los 75 años, su esposa cuñada Eugenia fue María Carlota von Salm-Heiferscheid-Dick, muerta en 1944. Sigue el sobrino de Eugenia, Ervino III, Otto Filippo, quien había casado en Roma con doña Nieves Rufo de la Escaleta. De la estirpe de los Borghese, esta última, a diferencia de la mentalidad liberal de la familia, tuvo una gran fe en el carisma de Eugenia, y fue ella quien engendró el original del diario a Pío XII. La influencia de la familia Borghese fue bien decisiva para la misión de Eugenia. En cierto sentido, los Borghese fueron los protectores de Eugenia. La princesa Ludovica Borghese, 1859-1928, a través de su hija y su nieto, tuvo una gran influencia en la misión de Eugenia. Su hija María Nieves se casó con un miembro del castillo de Val. Protegía a Eugenia de un modo extraordinario, pues estaba convencida de su carisma. La princesa Ludovica, que nos había invitado tan amablemente y nos mostró los dos castillos de su nombre, a su bien distinguida abuela de Roma, la princesa borghese Ludovica. Después de la nueva división territorial por el Congreso de Viena, el príncipe de von Leyer adquirió los dos dominios, Val y Unterdisen. En 1924, el castillo de Unterdisen fue desconstruido y el 26 de junio de 1925 el príncipe heredero fue a vivir en el castillo reconstruido. En enero de 1929, durante los trabajos de restauración en 1925, se encontraron piedras romanas, por lo que llegaron a la conclusión de que los romanos habían tenido allí una fortaleza.
visita el castillo de Unterdisen. Eugenia vivió en el castillo de Val y en 1925 en el de Unterdisen, solo a unos pocos kilómetros de distancia. El 31 de enero de 1979, el Dr. Gehring y suscrito editor fueron invitados por la princesa Ludovica de von-Leyer a visitar el castillo de Unterdisen y Val. Ambos castillos se encuentran situados en Svevia, entre Augsburg y Garmisch-Partenkirchen, a 10 kilómetros al sur de Landesberg, en el alto del valle del Lechtal, 12 kilómetros al este de Börishofen, a 8 kilómetros de Buchholz, que ahora es la estación ferroviaria de aquel lugar, y 25 kilómetros al noroeste de Kaufbeuren. En el comedor admiramos un auténtico antiguo estilo holandés y una gran pintura al óleo demuestra la condesa María de von Sherborne, incluso de la que se habla en el diario. Durante el almuerzo, el gran salón, fuimos casi obligados a recordar que Eugenia había pasado los últimos 3 años y medio de su vida entre aquellos ambientes y que hacía exactamente 50 años había muerto, el 9 de enero de 1929. Pío XII, un amigo personal de la familia de von-Leyer, en la estantería de estar de Unterdisen hay 24 volúmenes de gran belleza, las obras principales y completas de Pío XII, firmados por él personalmente, su regalo para la familia de la princesa. La madre de la princesa Ludovica, María Nieves Rufo de la Escaleta, nacida el 16 de agosto de 1898, conoció en su juventud a Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII, como su profesor de religión. La primera familia que él recibió como papa fue la de su antigua alumna María Nieves, y desde entonces recibió anualmente en la audiencia privada a la familia de von-Leyer. María Nieves provenía de la familia famosa princesa romana Borghese, que dio a la Iglesia a un papa, Pío VI. El nombre de Borghese es una sorpresa para todos aquellos que visitan Roma, especialmente Villa Borghese. Como ya dijimos, María Nieves, madre de la princesa Ludovica, entregó personalmente al Papa el diario de la princesa Eugenia en su primera visita después de la Segunda Guerra Mundial. Ella murió el 6 de agosto de 1971 en Roma y fue sepultada en la tumba familiar en Val. Su marido, sobrino de Eugenia, príncipe Otto Filippo Ervino III de von-Leyer, nació el 31 de agosto de 1844 y murió el 13 de febrero de 1970 en Roma, e igualmente fue depositado en la tumba familiar.